Bienvenidos muchachos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos ya estrenando la semana número 6. En esta oportunidad, tercer grado de educación secundaria. Lápiz y papel muchachos, y vamos con el desarrollo de la semana número 6. Ficha del día número 3 y del día número 4. Acuérdate que tu educación no puede parar muchachos. Situación significativa B. Un vendedor de frutas tiene 100 kilogramos de naranja para la venta a 2 nuevos soles por kilogramo. Además, cada día que pasa se estropea 1 kilogramo, es decir, se pierde 1 kilogramo. Cuando baja la oferta de la fruta, el precio se incrementa en 10 céntimos por kilogramo. Entonces, la función que representa el ingreso por la venta de todas las naranjas en relación con el número de días que transcurren está dada por el producto de la cantidad, ¿sí? La cantidad por el precio, donde X representa los días. Pregunta, ¿en cuántos días debe vender las naranjas para obtener el máximo ingreso? ¿Y cuánto es el máximo ingreso que obtiene? Muy bien, jóvenes. De acuerdo a la situación significativa, tenemos ahí una función. Esta función viene dada de la siguiente manera. Mira, dice f de x, ¿a qué es igual? Dice 100 menos x, 100 menos x, multiplicado por 2 más 0,1x. Entonces, si yo desarrollo esta función de esta manera, mira, multiplicando y haciendo distributiva, me va a quedar 200 más 100 por 0,1, eso es 10x, menos 2x y menos 0,1x al cuadrado. Entonces esta función de variable x, nos va a quedar de esta manera. Mira, 200, aquí nos va a quedar más 8x menos 0,1x al cuadrado. Nótese, joven, nótese que esto es una función cuadrática. Al ser una función cuadrática, esto obedece pues a una parábola. Y dicha parábola debe de tener un vértice. Este vértice tiene la forma menos b sobre 2a, punto y coma, y acá sale pues el f de menos b sobre 2a. O sea, vamos a reemplazar ese valor en la función. Ahora, este vértice me da un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, veamos, ¿quién es A? A es menos 0,1. B es 8 y C es 200, de acuerdo pues a esta función que tenemos acá. Entonces vemos que A es negativo. Eso quiere decir que nuestra parábola tiene un punto máximo, un punto muy arriba, del cual de ahí se abre pues la parábola hacia abajo. Entonces vamos a hallar dicho vértice. Mira, vamos a calcular esta variable que está acá. Él es X, ¿sí o no? En un par ordenado, él es X y él vendría a ser Y. X es igual a menos B, es decir, a menos 8, sobre el doble de A, o sea, menos 0,2. Nótese que en menos con menos se van, y entonces la variable X, al hacer pues la división, nos va a salir 40. Ya tenemos que X vale 40. Ahora, este 40, jóvenes, lo vamos a reemplazar en esta función. O si deseas, acá arriba también, no hay ningún problema. Entonces vamos a hallar el f de 40. Va a ser igual a 200 más 8 por 40 menos 0,1 por 40 elevado al cuadrado. Al hacer los cálculos correspondientes, nos va a salir 360. Entonces, nuestro vértice, si yo voy a un plano cartesiano, mira, mira, eje X, y por acá el eje Y,
Usted ya tiene el vértice por acá. Este vértice vale 40 en el eje X, 40 en el eje X y 360 en el eje Y. Ahí está. Y de ahí dibujamos la parábola. Esta parábola, ¿sí?, llega a chocar por aquí con el eje Y exactamente en 200, ¿sí? Cuando X es 0, mira, él vale 100, él vale 0 y te queda solamente 100 por 2, eso es 200. Y luego por acá va bajando la parábola, baja, 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 y llega a este punto. Y este punto es el punto 100. Cuando X vale 100, el Y vale 0. Claro, porque si tú pones acá 100, 100 menos 100 es 0, y 0 por cualquier número vendría a ser 0. Y esta es la parábola. Este es el punto máximo llamado vértice de la parábola. ¿Qué me indica ese punto máximo? ¿Quién era X? Acuérdate que X era el número de días. Ah, ya, entonces en 40 días la ganancia máxima será de 360 nuevos soles, ¿no? Esa sería la respuesta, muchachos. Pregunta número 1. ¿Qué estrategias se emplearon en el desarrollo? Muy bien, muchachos, se utilizaron los diagramas tabulares, las tablas, y los diagramas cartesianos, ¿no? Para hacer el gráfico, el plano cartesiano. Pregunta número 2. ¿De qué otra manera se puede expresar la función f de x igual a 100 menos x por 2 más 0,1x? Muy bien, muchachos. Entonces, esta función f de x se puede expresar de la siguiente manera. Lo único que hacemos es multiplicar este 100 por 2 y 100 por 0,1. Entonces, nos va a quedar acá 200 más 10x. Y de manera similar, menos x por 2 y menos x por 0,1. Entonces obtenemos menos 2x menos 0,1 x al cuadrado. Ahora lo vamos a ordenar. Entonces este f de x va a quedar así, mira, menos 0,1 x al cuadrado. Esta suma sale más 8x y finalmente más 200, ¿no? Y esa es la otra manera en la cual podemos expresar la función de segundo grado o función cuadrática. Pregunta número 3. ¿Qué sucede con el ingreso si la venta se realiza en 20 días? Muy bien, para eso recordemos nuestra función. Nuestra función original, acuérdate, tu f de x era igual a 100 menos x, 100 menos x multiplicado por 2 más 0,1 por x. Entonces, ¿qué va a suceder cuando mi x vale 20? Es lo que me están preguntando. Entonces vamos a hallar el f, la función evaluada cuando x vale 20. Entonces acá te va a quedar así, ¿no? 100 menos 20 multiplicado por 2 más 0,1 multiplicado por 20, que es el valor de x. Entonces vamos a desarrollar esta expresión. Por acá nos va a quedar 80 por, ¿sí?, 2, a ver, 2 más 0,1 es como un décimo por 20, eso es 2. Entonces tenemos que la función evaluada en el valor 20 es la multiplicación de 80 por 4, que vendría a ser pues 320. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Si la venta se realiza en 20 días, logra un ingreso de 320 soles, pero esto no llega a ser el ingreso máximo. Pregunta número 4. ¿Qué sucede con el ingreso si la venta excede los 40 días? Muy bien, jóvenes, acuérdate que 40, en el punto 40 días, el ingreso era máximo. Ahí habíamos ganado ya 360 soles. Cuando tú tenías la parábola, acá, mira, en este punto donde era 40, 360, esto era el máximo, ¿no? Por acá había un crecimiento, estábamos creciendo, pero ya cuando excede los 40 días, ¿qué pasa con el precio? Va disminuyendo hasta llegar a cero. En el día 100, acuérdate, ¿sí? La ganancia era 0 soles. Entonces, pasados los 40 días, la ganancia, ¿sí?, el valor del ingreso
empieza a disminuir. Para eso podemos hallar, mira, en la función f de x igual, ¿a qué era igual? ¿Te acuerdas? Era 100 menos x, ¿sí? 100 menos x multiplicado por 2 más 0,1 por x. A ver, vamos a hallar de repente el f de, tiene que ser 40, ya de 60, a ver, de 60. Entonces reemplazamos 100 menos 60 multiplicado por 2 más 0,1, esto por 60, ¿no? Entonces vamos a hallar, acá sale 40, ¿sí? Y acá te sale 2 más 6. Entonces te sale un producto de 40 por 8. Y eso es 320. Y ya está. Como nótese, ¿no? Nótese que la ganancia es de 320, pero está por debajo de los 360, ¿no? Nuevamente, si la venta excede los 40 días, el valor de ingreso empieza a disminuir. Pregunta número 5. ¿Qué partes de la gráfica obtenida no corresponden a la resolución de la situación significativa? Argumenta tu respuesta. Muy bien, jóvenes. Para responder utilizaremos la gráfica de la función. ¿Sí? A ver, ahí vamos a ir analizando qué es lo que ha sucedido. Muy bien, jóvenes, como podemos ver aquí en la gráfica, este punto, mira tú, ¿dónde está este punto? Este punto que está acá, sí, nos dice que el ingreso es bajo porque el precio también es bajo. Este otro extremo donde dice que es 100, sí, para el día 100 quedan 0 naranjas por vender o también se malograron todas o no puedes vender, ¿no? Date cuenta que después del punto 40, ¿sí? Acá el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo. La ganancia, ¿no es cierto? Va en forma ascendente. Pero después del día 40 empieza a descender. Cada vez se hace más, eh, se hace mucho menos la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, pero acá nos preguntan qué partes de la gráfica obtenida no corresponden a la resolución de la situación significativa, ¿no? Entonces, las partes que no corresponden a la situación significativa son aquellas que están fuera de la región sombreada. ¿Está bien? Entonces, no corresponde tomar valores que están fuera de la región sombreada porque el ingreso simplemente, jóvenes, es negativo. Es decir, tú tendrías que pagar para que se lleven las naranjas. Muy bien, comenzamos el día número 4 con la situación significativa número 1, medidas de un terreno. Jorge decidió cercar una parte de su terreno, para lo cual compró en oferta 300 metros de malla. El deseo de Jorge es abarcar el máximo terreno rectangular posible. De acuerdo a esta situación significativa, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles serían las dimensiones del terreno cercado y cuál sería su área? Muy bien, jóvenes, como podemos observar, vamos a representar el terreno como si fuera un rectángulo, siendo su largo una variable llamada x y siendo su ancho una variable llamada y. Entonces, recuerda que tú tienes 300 metros de malla y que va a ir en el contorno de todo el terreno. A eso nosotros le vamos a llamar perímetro. El perímetro, jóvenes, va a estar cercado con 300 metros de malla, pero el perímetro es la suma de este largo, que también está acá arriba, y de este ancho, que también está al frente, ¿cierto? Entonces el perímetro es 2x más 2y igual a 300. Si le sacamos mitad a todo, nos va a quedar que x más y es igual que 150. Y acá lo vamos a dejar por un momento. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber pues cuál es el área máxima, el área más grande. Y para calcular el área de un rectángulo multiplicamos el largo por el ancho, es decir, x por y. Entonces el área va a ser el producto de x por el valor de y. Entonces es acá donde viene a trabajar pues la función perímetro, ¿no? ¿A qué es igual y? Muy bien, es igual a 150 menos x. Y eso lo vamos a reemplazar acá. 150 menos x. Entonces el área va a ser igual a 150x menos x al cuadrado.
de donde tú te puedes dar cuenta que el valor de A es -1, el valor de B es 150 y el valor de C en esta ocasión no existe, vendría a ser 0. Acuérdate que cuando A es negativo, la parábola tiene un punto máximo. Ese punto máximo es llamado vértice de la parábola, ¿sí? Se expresa de esta manera, ¿no? El vértice es igual a menos B sobre el doble de A por la función evaluada en ese punto. Y ya está. Vamos a hallar entonces esta expresión llamada X. X va a ser igual, jóvenes, ¿sí? El X del vértice a menos B, es decir, a menos 150, sobre el doble de A, es decir, menos 2. Entonces, X, jóvenes, vale 75. Muy bien, ahora vamos a calcular el valor de I, ¿no? Vamos a calcular el valor de I. Este sí, mira, él es I. Entonces, I es igual a la función original, ¿sí? Evaluada en el punto 75. Eso es igual a 150 por 75 menos 75 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces 150 por 75 menos 75 elevado al cuadrado nos sale pues 5.625 metros cuadrados, ¿no? Porque esta es la función, está evaluada pues en metros. Entonces este vértice, acuérdate, la primera parte, o sea, tú tienes tu vértice así, ¿no? Tu vértice es de la forma XY. Él te da el valor del largo, él te da el valor del largo, y él te da el valor del área máxima. Entonces la respuesta es, ¿no? El ancho y el largo deben de medir 75 metros y el área 5.625 metros cuadrados. Para que Jorge pueda abarcar la máxima parte de su terreno con 300 metros de malla, deberá acercar un cuadrado de lado 75 metros, que tendría un área de 5.625 metros cuadrados. Pregunta, pregunta número 2. Describe el procedimiento utilizado para dar respuesta a la pregunta de la situación. Muy bien. En realidad, jóvenes, esta respuesta es libre, pero por acá podemos darte un ejemplo. Dice, comprende la situación y los datos principales. Usa un diagrama rectangular que representa el terreno de Jorge. Relaciona los lados, el perímetro y el área de un rectángulo. Expresa el área del rectángulo como una función cuadrática. Halla el vértice de la función, reemplazando el valor de x en a sub x, y determina el área máxima del terreno para acercar. Halla el valor de uno de los lados del rectángulo y con esto le das pues solución, ¿no? Con estos procedimientos le damos solución a la pregunta de la situación. Pregunta número 3. ¿Por qué el vértice se considera punto máximo? ¿En qué situación el vértice sería el punto mínimo? Muy bien, jóvenes, para esto vamos a analizar pues las gráficas, ¿no? Tenemos dos casos. Uno, cuando la parábola se abre hacia arriba y tenemos acá el vértice, mira, esto se abre hacia arriba. Entonces este punto de acá, este punto, se considera un punto mínimo de la función, ¿no? Este es el punto más bajo de la parábola. En cambio, cuando la parábola se abre hacia abajo, este puntito, mira, acá está la parábola hacia abajo, este punto se considera el punto máximo de la función. Entonces, el vértice es máximo cuando la parábola se abre hacia abajo y el vértice es mínimo cuando la parábola se abre hacia arriba. Entonces, la respuesta es la alternativa A. Él sería la respuesta, muchachos. Pregunta número 4. Escribe las diferencias entre área y perímetro de una figura geométrica. Muy bien, miren, el área, jóvenes, es la medida de la superficie plana de la figura geométrica, cuya fórmula pues es el largo por el ancho en el caso de un rectángulo.
mientras que el perímetro es la medida de solamente el contorno de la figura geométrica, cuya fórmula pues sería para hallar el perímetro la suma de la medida de todos sus lados. Por lo tanto, en esta ocasión, la clave correcta es la alternativa A, como indica acá, ¿no? Pregunta número 5. ¿A qué corresponden los valores A, B y C en la fórmula del vértice? Muy bien, mira, date cuenta tú que cuando tienes la función cuadrática, tu f de x, siempre va a ser de esta forma: ax al cuadrado más b por x más c, donde, jóvenes, a es el coeficiente del término cuadrático y a puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0, pero nunca debe de ser 0. Por eso se dice que a es diferente de 0. B es el coeficiente del término lineal porque él tiene como exponente la unidad. Y C es el coeficiente lineal del término, es el coeficiente del término independiente. Entonces, en esta ocasión la respuesta es la clave A, la alternativa A. Dice coeficiente de los términos que se reemplazan en la fórmula. Situación significativa número 2. Medidas de un terreno. El siguiente gráfico ilustra la trayectoria de un balón de fútbol. La altitud máxima del recorrido del balón respecto al suelo es de 10 metros. Durante su ascenso, ¿a qué distancia horizontal de su punto de partida el balón alcanzó una altura de 6 metros? Durante el descenso, ¿a qué distancia horizontal del punto de partida vuelve a estar a esta altura? Bueno, para darle solución, vamos a ver, tenemos, ¿no?, que de la situación tenemos estos datos. La altura máxima vale 10 metros, nos están pidiendo a la altura de 6 metros cuál es el valor en el eje X, ¿no? Estos dos puntos que están acá. A ver, vamos a ver estos dos puntos que están acá, este punto y este otro punto. Recordemos que la función cuadrática tiene la siguiente forma: tu f de x es igual que a por x más h elevado al cuadrado y más el valor de k, donde h y k son pues el par ordenado del vértice de la parábola. Acuérdate que el vértice de la parábola tiene esta forma: h, k. Ahora date cuenta que el vértice de la parábola está acá arriba en la posición más alta. Su altura máxima es 10 metros. Eso quiere decir que el valor de k, jóvenes, el valor de k es 10 metros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Y por el eje de simetría, ¿sí? Porque mira, toda la base es 40 metros. Entonces el vértice se ubica exactamente en la mitad. Eso quiere decir que el valor de h es 20. Entonces mi función cuadrática queda de esta manera. Mira, esto es igual a por x más 20 elevado al cuadrado más el valor de k, que era 10. Esta es la función cuadrática que hasta el momento tenemos. Ahora tenemos que hallar el valor de a, ¿sí?, haciendo pues algo bien sencillo. Date cuenta que la parábola pasa por el vértice, por el punto de encuentro del eje X con el eje Y, es decir, por el punto 0, 0. En este punto, el par ordenado es 0, 0. Eso quiere decir que X vale 0 y el f de X también vale 0. Vamos a reemplazar acá, entonces decimos 0 es igual a por 0 más 20 elevado al cuadrado más 10. Y eso lo vamos a hallar. A ver, 0 es igual a multiplicado por 400 más 10. Este más 10, jóvenes, pasa restando. Queda menos 10. Es igual que 400 veces el valor de a. Entonces el valor de a vale menos 10 sobre 400. Eliminamos un cerito y decimos pues que el valor de a vale menos 1 sobre 40. Entonces, como ya tenemos el valor de a, jóvenes, ya podemos escribir la función cuadrática, ¿no? La función tiene esta forma. Va a ser
menos 1 sobre 40 multiplicado por x más 20 elevado al cuadrado y todo eso más 10. Entonces recordemos, ¿no? Nuevamente por acá, nuestra función cuadrática tenía la forma menos 1 sobre 40 multiplicado por x menos 20 al cuadrado. El desarrollo de ese binomio es x cuadrado menos 40x más 400. Y todo eso sumado con 10. Haciendo las operaciones correspondientes, muchachos, tu f de x va a ser igual a menos 1 sobre 40x al cuadrado, ¿sí? Y todo eso más la variable x, ¿no? Así nos va a quedar la función cuadrática finalmente. Entonces ahora volvemos a la situación. Nos dicen cuando el f de x vale 6, ¿no? O el y vale 6, la altura vale 6. Cuando el jóvenes, vale 6, ¿cuánto va a ser el valor de x? Entonces decimos 6 es igual a menos 1 sobre 40 por x al cuadrado más x. Convenientemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por 40 y por 40. ¿Para qué? Para eliminar esta fracción. Entonces te va a quedar acá 240 es igual a menos x al cuadrado más 40x. De donde él pasa hacia el lado izquierdo como x al cuadrado menos 40x más 240 y eso lo voy a igualar a 0. Entonces por acá tenemos xx y en vez de 240 tenemos un producto, ¿no? Queriendo hacer el aspa simple, pero no vamos a encontrar esos valores, por lo cual tenemos que utilizar la fórmula general, ¿no? Y para la fórmula general tenemos que a vale 1, b vale menos 40 y c vale 240. ¿Cómo calculamos el valor de x? X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c y todo esto sobre el doble de a. Por lo tanto, el valor de x, jóvenes, va a ser igual a menos 40, que es el valor de b, más menos la raíz cuadrada de menos 40 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 240. Y todo esto, jóvenes, todo entre el doble de a, que es 1. Entonces el valor de x, haciendo pues ya los cálculos correspondientes, tenemos dos valores, uno con la suma y otro con la resta. Uno de ellos sale 7,36 y el otro valor de x sale 32,64. Y ahí tenemos los dos valores en el eje x, donde la altura se hace 6 metros.